La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, comenzamos por aclarar lo que significa esa expresión latina Sapere Aude. Pues lo que significa es algo muy simple: atrévete a saber, o ten la audacia de saber, aude, de audacia, ten la audacia de saber, ten la audacia de aprender, ten la audacia de entender, ten la audacia de instruirte. En suma, ten la audacia de saber, sapere aude. Es una invitación, es un desafío, es un pequeño reto muy lúdico, muy lindo, ¿verdad? A lograr un grado de expansión mayor de nuestro intelecto y de nuestro espíritu, que se expanda para que sea capaz de abarcar y de contener realidades cada vez más complejas. Eso es lo que significa sapere aude, ¿verdad? Y para el programa de hoy, para la gran escritora del programa de hoy, hemos escogido a una autora que ha estado siempre muy cerca de este programa. Me refiero a nuestra gran figura de las letras, Anita Estaru, gran amiga además. Me doy lustre a mí mismo diciendo que es mi amiga, porque realmente su amistad me enorgullece mucho. Grande como poeta, grande y exitosísima como dramaturga, grande como actriz, grande como autora de artículos diversos de periódico, grande como guionista de cine. Todo lo que ha hecho lo ha hecho con talento infinito, con gracia, con encanto, con genio, posiblemente más que talento, con genio. Es una artista poliédrica, multifacética. El poema que vamos a explorar hoy, por ejemplo, forma parte de La Estación de Fiebre, que es el primer poemario de ella, de 1983. Eh, a ver, ¿qué les digo? No es el primer poemario de ella en términos cronológicos, puesto que ya estaba Palabra Nueva, que es de 1975, y Poemas para un día cualquiera, que es de 1977. Entonces, no, cronológicamente no es lo primero que ella publica, pero es el primer poemario de ella que realmente genera una conmoción en los lectores, a tal punto que se ha hecho acreedora a 3 ediciones diferentes solo en España y a diversas aquí en Costa Rica, y ha sido traducida a varios idiomas. Es el poemario que puso su nombre definitivamente en el horizonte de las letras costarricenses. Es el poemario que representa su entrada triunfal al panorama de nuestra literatura. En ese sentido es a lo que me refiero, que es el primer poemario universalmente reconocido y apreciado de ella. Lo había sido ya anteriormente, como lo menciono, ¿verdad? Pero este poemario tuvo un impacto universal, ¿no? Allende las fronteras, mucho, allende las fronteras y allende los mares. Y el poema que vamos a analizar es justamente el 21º poema de La Estación de Fiebre. Recordando que estos poemas, que son un total de 33, no tienen título. Se les conoce por su incipit, por su primer verso, y por un número, por un numeral romano, en este caso 21, XX1. Y ese es el poema que vamos a explorar hoy. De este poemario que fue volcánico, fue eruptivo, fue una especie de estallido piroclástico tremendo, generó ríos de tinta, ¿verdad? Ríos de magma y de tinta. Y comienzo por leerlo. Son nada más 4 estrofas de 4 versos. Ya sabemos que las estrofas de 4 versos se llaman generalmente serventecios o cuartetos o cuartetas, ¿verdad? Entonces, voy a leerlo 2 veces. De nuevo, no tiene título. Primera lectura. Cuando me saquen del pozo no me invoques, amor mío, que mis 2 pechos serán blancas rodajas del frío. Cuando del pozo me saquen con coronas de rocío, mal puesta tendré la boca para tu beso, amor mío.
que mi vuelo de ventisca desde mi cuello partido me ha de robar del balcón dándome el pozo por nido. Así no me hables terrible, ojo arisco, labio arisco, cuando me llames al lecho, mi lecho, el pozo, amor mío. Enigmático, fascinante, hermoso, hermoso poema. Segunda lectura. Cuando me saquen del pozo no me invoques, amor mío, que mis dos pechos serán blancas rodajas del frío. Cuando del pozo me saquen con coronas de rocío, mal puesta tendré la boca para tu beso, amor mío. Que mi vuelo de ventisca desde mi cuello partido me ha de robar del balcón dándome el pozo por nido. Así no me hables terrible, ojo arisco, labio arisco, cuando me llames al lecho, mi lecho el pozo, amor mío. Vaya poema, vaya poema. Siempre he amado este texto, siempre he amado este texto. Desde que comencé a fantasear con la idea de escribir un libro sobre la poesía de Anita Starú, esta pieza siempre supe que figuraría en él. Y no deja de ser algo sorprendente porque no es una de las piezas más famosas de la Estación de Fiebre, ni de la obra poética total de Anita. Más bien es un hijo de ella que ha sido más o menos negligé, más o menos ignorado, siendo tan bello, ¿verdad? Cierto, es un poema menos fogoso, menos incendiario, es menos polémico, es menos rebosante de sexualidad que la mayoría de los poemas que integran el ciclo Estación de la Fiebre. La Estación de Fiebre, perdón. Sí, es menos, está menos lleno de energía sexual, quizás de deseo, de eros, pero tiene una belleza que es very much its own, una belleza muy propia, una belleza que solo a ese poema pertenece. Yo no encuentro este tipo de belleza y este tipo de escritura, este tipo de lamento, no lo encuentro en ningún otro poema de la Estación de Fiebre, ni de la obra que conozca de Anita, no lo encuentro. Hay algo melancólicamente antañón, de antaño en este poema. Hay ecos de Gabriela Mistral, de Juana de Barború, aunque la poesía de Anita es más oscura que la de Juana de América. Hay ecos de Alfonsina Storni, de Rosalía de Castro y, ¿por qué no?, también de Emily Dickinson. Una presencia más que no quiero dejar de citar. También veo en ella algo de Gustavo Adolfo Bécquer, pero no el Bécquer de las rimas, sino el de las góticas, fantásticas, a menudo tenebrosas leyendas. Sí, claro que sí, hay algo de Gustavo Adolfo Bécquer en esto. Entonces son 4 simples cuartetos con versos de distinta extensión, pero que no van más allá del eneasílabo, es decir, 9 sílabas, ni más acá del heptámetro, es decir, 7 sílabas. La sensación que nos embarga es de regularidad y de una nostálgica serenidad. Como les decía, es el 21º poema de la Estación de Fiebre y, como todas las piezas de este ciclo, carece de título. El poema se beneficia inmensamente del uso de la rima, que no es un recurso practicado sistemáticamente por Anita. Hay 1000 formas de crear musicalidad en un poema sin tener que echar mano de la rima. Evoco a este respecto una estrofa del poema Art Poétique, Arte Poético, de Paul Verlaine. Es un texto autorreferente, un texto sobre el arte de hacer poesía, ¿verdad? Donde Verlaine define lo que a su juicio debe ser un poema. Un poema. Voy a leer solamente una rima en francés, luego la traduzco al español. Como les digo, esto es de Art Poétique de Verlaine, arte poética, ars poética. Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? Esto significa, oh, ¿quién dirá los hierros de la rima? ¿Qué niño sordo, qué negro loco nos forjó esta joya de un céntimo que suena hueca y falsa bajo la lima? Entonces es Verlaine despotricando contra la rima. No contra la rima, contra la sujeción, la esclavitud ante la rima, con la rima como una especie de dictadura poética, ¿verdad? Hay que rimar. Bueno, Verlaine rimó maravillosamente, en otras ocasiones no rimó,
Sí, y tanto en un caso como el otro fue un poeta extraordinario, fue de hecho nombrado el príncipe de los poetas en Francia en vida. Entonces, la desvalorización de la rima que propone Verlaine es excesiva e injusta, pero por lo menos dejan claro una cosa: la poesía no es el arte de rimar versos. Sus posibilidades de crear belleza fonoprosódica son infinitamente más variadas y complejas. La rima está muy bien, pero atención, no caigamos en el fetichismo de la rima. Anita genera en este poema rimas entre los versos segundo y cuarto de las 3 primeras estrofas, ahí lo tienen ustedes, lo pueden ver, y en el verso final del último cuarteto, ahí recapitula la sonoridad que produjo las rimas del primer y segundo cuartetos. Todo eso está ahí visible. En defensa de la rima, después de este ataque de Verlaine, diré que la iteración fónica, esto es la isotopía generada por la rima en el nivel del puro sonido, ¿verdad?, establece de inmediato una relación semántica entre las palabras rimadas, que pasan a ser, por así decirlo, entre comillas, camaradas de rima. Es el término de Jacobson. Cito al semiólogo y literatura estonio Juri Lotman, que dice: la rima subraya la semantización de las palabras de modos muy diversos. Por una parte, aproximando los términos, mostrando las relaciones de alusión existentes entre ellos, localizando y delimitando campos semánticos específicos. Por otra parte, de forma inversa, dilacerando la unión, creando entre las palabras separación y tensión expresiva. Así que la rima tiene un rol importante en la vinculación o desvinculación semántica de las palabras que utilizan. Crea analogías, crea antítesis o mera contigüidad entre diferentes significantes. En suma, que la rima no está ahí solo para ser bonita, para ser decorativa y bonita, como podría serlo un florero encima de un piano, no. La rima tiene un impacto en el sema, en la parte semántica, en el significado del poema. Enorme impacto. La rima significa siempre algo, pone de relieve algo, establece relaciones entre palabras que tienen que estar relacionadas, o bien distancia palabras que no tienen que estar relacionadas. Entonces la rima es mucho más que un bonito, más o menos halagador al oído recurso fonoprosódico, musical, va mucho más allá, mucho más allá. En honor a la verdad, es absurdo y hasta irónico que Verlaine, of all people, se resigne a usar la rima, ¿verdad?, que manipuló con un sentido de la musicalidad del que pocos poetas pueden jactarse y a la que debe buena parte de su popularidad. Y decía que es absurdo e irónico que aún en Ars Poétique, del poema del que vengo a leer una estrofa, en Ars Poétique, aún ahí el poema en el cual se aboca a calumniar la rima, aún ahí usa la rima Verlaine. Marcel Proust, sí, el gran Marcel Proust dijo alguna vez: a los buenos poetas la tiranía de la rima los fuerza a encontrar sus mejores bellezas. Pues sí, sí. No es un acerto que debamos tomar a la ligera, viniendo de quien viene, ¿verdad? La rima impone un canon, impone una limitación técnica, un esquema, y es, que duda cabe, una férula, una forma de contrición. Todo eso estoy de acuerdo. Pero para ciertos poetas, esos que se agrandan cuanto menos elementos y espacio tienen para maniobrar. La rima es una bendición. Ese tipo de limitaciones, de constricciones, de férulas, les permite generar una belleza más depurada. A menudo la gran belleza poética no es producto de la libertad absoluta, sino de la constricción. Constricción. Puede parecer paradójico, pero así lo he visto. Cuanto más límites se ponen a sí mismos, mejor resulta el producto. Era el caso de Mallarmé, de Paul Valéry, ciertamente de Paul-Jean Toulet o el propio Edgar Allan Poe. Ellos mismos se imponían sus propias reglas a fin de autodisciplinarse, y el resultado, amigos, solía ser excelso. Muy bien, volvemos a nuestro poema. Anita establece la rima mío y frío en los versos pares de la primera estrofa. Son diptongos, ¿verdad? Mío y frío, con ictus sobre el acento diacrítico, seguidos de una vocal átona, así, los acentos sobre i y i, seguido de o, que son átonos.
Mismo esquema en el segundo cuarteto con la rima rocío y mío, e idéntica situación en materia de acentos. Tomados en su conjunto, ambos cuartetos nos proponen una autorrima, mío que rima con mío. En los tratados tradicionales se prohibía que una rima rimase consigo misma, usar la misma palabra para rimar. Sin embargo, a partir de Juan Ramón Jiménez, de García Lorca, de Ricardo Molinari y de Baudelaire, antes que todos ellos, esta práctica de una palabra que rima con sí misma ha mostrado ser capaz de generar tanta belleza como la que más. En el tercer cuarteto, Anita rima siempre en los versos pares, partido y nido. En todos los casos se trata de rimas consonantes, por cuanto todas las sonoridades posteriores a la última sílaba acentuada de cada verso son idénticas. Las O al final de mío, frío y rocío, y el grupo vocálico ido al final de partido y nido. Y son rimas muy ricas, con 3 fonemas comunes. Estas 2 últimas rimas, ¿verdad? Partido y nido, por ejemplo, tienen la I, la D y la O en común. Con 3 fonemas comunes, estas 2 últimas rimas serán conocidas en francés como rimas ricas. Cuando una rima tiene solo un fonema compartido es rima pobre, cuando tiene 2 es rima suficiente, cuando tiene 3 es rima rica, cuando tiene más de 3 fonemas comunes es rima riquísima, riquísima. Esa es la terminología habitual, ¿verdad?, para referirse a todos estos tipos de rima. Luego, en el último cuarteto, Anita hace algo muy bello. Parece renunciar a la rima por completo, pero nos sorprende en el último verso con amor mío, expresión ya usada en el segundo verso del primer cuarteto y en el cuarto verso del segundo. Esta tercera y postrera aparición de la fórmula opera como un refrán, como un ritornello, como un estribillo muy en el estilo de la poesía galante y preciosa, del preciosismo poético. Pero además funciona como una reminiscencia distante de las rimas que encontramos en los 2 primeros cuartetos. Todas las rimas de este poema caen sobre palabras graves o llanas. Para quienes gustan de los términos complejos, esto no es importantísimo memorizarlo, pero caramba, es útil. Para quienes les gustan las palabras complicadas, les diré que cuando una rima cae sobre una palabra aguda, se le denomina oxítona y se añade una sílaba a la cuenta del verso. Cuando la rima cae sobre una palabra grave, se le conoce como paroxítona y el conteo de sílabas permanece intacto. Cuando cae sobre una esdrújula, se le llama proparoxítona y se le resta una sílaba a la cuenta final. A todo esto, recuerden, amigos y amigas, que las rimas únicamente se contabilizan y reconocen después del último acento del verso. Entonces, ya saben, si quieren dar una conferencia, pueden llegar a hablar de la rima oxítona, de la rima paroxítona y de la rima proparoxítona. Y va a parecer que están hablando de enfermedades terminales y sumamente peligrosas, pero en realidad son fenómenos muy simples. No dejen que las palabras los impresionen o los intimidan. Sí, las palabras son sonoras, un poco grandilocuentes, pero aluden a fenómenos muy sencillos, sencillísimos. Veamos la primera estrofa, el primer cuarteto, el primer serventecio. Cuando me saquen del pozo no me invoques, amor mío, que mis 2 pechos serán blancas rodajas frías. No son frías, blancas rodajas del frío. Perdón, eso es un errorcillo mío y lo tengo mal escrito. Entonces estoy corrigiéndolo. Vuelvo a leer la estrofa. Cuando me saquen del pozo no me invoques, amor mío, que mis 2 pechos serán blancas rodajas del frío. Y claro, mío tiene que rimar con frío, ¿verdad? La segunda verso rima con el cuarto. Personas que caen en pozos, a ver, bueno, puedo pensar en el magnífico cuento de Ricardo Guiraldes, El Pozo, que fue mi inspiración para la escritura de un relato mío, Hacia la Luz. Forma parte del libro Cuentos de Plenilunio, que salió en el 2001. Puedo también evocar el cuento clásico de Edgar Allan Poe, El Pozo y el Péndulo, excepto que en ese relato el protagonista no se precipita al abismo.
Pero de manera más significativa, hablando de gente que cae o es echada a pozos, evoco el poema Le vin de l'assassin, el vino del asesino, de Fleur du Mal, las flores del mar de Baudelaire, donde un hombre implora de su vieja amante un rendezvous y al llegar la infortunada, el sujeto ebrio a morir le empuja dentro de un pozo y no contento con ello, le arreja encima todos los ladrillos del brocal. Y aquí tan solo 2 estrofas de este demencial poema. Recuerden que es un hombre ebrio a muerte el que habla aquí. Leo los 2 de las estrofas en francés, luego en español. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin comme peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits. Et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. La horrible sed que me desgarra tendría necesidad para aplacarse de tanto vino como puede contener su tumba, lo que no es poco decir. La tiré al fondo de un pozo e incluso empujé sobre ella todos los ladrillos del brocal. Ah, lo olvidaría si pudiera. Los actores que leen o declaman este poema siempre asumen el habla típica de un beodo, ¿verdad? Con hipo y vacilaciones y todas esas cosas. Y tal práctica es correcta, siento yo. El poema del cual solo leí dos estrofas en francés y en español, pertenece al ciclo del vino de las flores del mal. Eso es una sección de las flores del mal. Bueno, ahí tenemos una mujer ahogada y sepulta en el pozo, en el fondo de un pozo. Pero hay otros referentes muy posteriores a la obra de Anita, referentes cinematográficos que vale la pena traer a colación, únicamente para probar a qué punto esta imagen de la mujer lanzada al fondo de un pozo ha habitado el inconsciente colectivo de los arts consumptors durante mucho tiempo ya. Vamos al cine. En 1998, el director japonés Hideo Nakata estrena la película de terror El Aro, basada en este tópico, la mujer arrojada al fondo de un pozo. En el 2002, Hollywood corre a proponer su mucho más truculenta versión con El Aro, The Ring, dirigida por Gore Verbinski. Entonces, 4 años después del original japonés. El film fue tan exitoso que en el 2005 se filmó una secuela, El Aro 2, The Ring True, dirigida por su realizador original, Hideo Nakata. No vi la secuela, pero debo admitir, sí, por más vergüenza que me dé, que las 2 primeras versiones, la japonesa como la hollywoodense, me aterrorizaron. No estoy por ello ungiendo a los residentes del Parnaso universal de las grandes películas. Es cine puramente comercial. Eso estamos todos de acuerdo. Pero mentiría si no confesase que lograron aterrarme como pocas veces lo había hecho una maldita película en mi vida. Y sí, la escena en cámara lenta en que Samara, la mujer posesa, emerge del pozo con su bata blanca y la negra cabellera larga como sargazos cubriéndole el rostro, caramba, se cuenta entre las imágenes que más me han asustado en el cine. Pero fíjense ustedes que, bueno, un par de años después vi, y esta sí es una de las 10 más bellas películas de la historia del cine, Mirror, Espejo, de 1975, de ese inmenso poeta del cine que es Andrei Tarkovsky. Y encontré la imagen matriz, por no decir, ¿verdad?, el original del plagio descarado del plano que tanto me intimidó en las películas de Nakata y Verbinski. Ahí estaba, sí, la mujer que saca la cabeza de una tina y su cabello lacio le cubre la totalidad del rostro, generando una imagen de gran belleza plástica, pero al mismo tiempo tremendamente inquietante. Así que esos son los intertextos literarios y cinematográficos con los que abordé, a partir de los cuales abordé el poema de Anita. Empero, hay un referente tomado de la vida real que es 1000 veces más impresionante que los ejemplos literarios o cinematográficos mencionados. La vida siempre está por encima de la ficción. El 17 de agosto de 1936, en plena Guerra Civil Española, un grupo de miserables, de cobardes soldados falangistas atacaron a 5 mujeres indefensas. Las obligaron con revólver en la sien a que cocinaran para ello, luego las vapulearon, las violaron, las asesinaron y dispusieron de sus cuerpos lanzándolos en un pozo.
Esto sucedió en la finca de Aguacho, en el pueblo Fuentes de Sevilla, en Andalucía. Después de haber perpetrado su atrocidad, los psicópatas exhibieron por toda la ciudad la ropa íntima de las víctimas, colgando de la punta de sus fusiles. Sus nombres eran María Jesús, Coral, Josefa, otra María y Joaquina. Ah, señores, la vida siempre superará en atrocidad a la ficción. Después de todo, la ficción, es hija de aquella, la vida. Un efecto tenderá a ser menor o a lo sumo igual a su causa, no mayor. Y la ficción es el efecto de esa causa llamada realidad y llamada vida. No lo olvidemos, vida es hiperónimo de ficción, está por encima de ficción. Sea esta una ficción literaria, teatral, pictórica, cinematográfica, dancística, lo que ustedes quieran. El poema de Anita tiene la melancolía típica de esos elegíacos cantos en los que el poeta invoca y solicita algo a quienes le van a sobrevivir. Es el caso de García Lorca, con este lindo poema. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Es la misma tipo de melancolía del poema de Anita. Es también el tono indeciblemente melancólico del viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto en flor, etcétera, etcétera. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. ¿Cuántas veces no me he repetido ese verso? A mí mismo, en la profundidad de la noche, en la soledad, en las tardes tristes, o bien haciendo fila en un banco, en el contexto más prosaico, pedestre y banal que sea dable concebir, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Es un canto a la vida en el fondo, ¿verdad? Es una manera de decir, yo me iré, pero la vida sigue. Gran poema. Y dentro de esta misma veta lírica, la del poeta que imagina el mundo sin él, se impone, por supuesto, citar la elegía de Alfred de Musset, que el poeta usa como exergo y como envoi, aparece al principio y al final, de su extenso poema Lucie. Solo voy a leer el textito que aparece al principio y al final, que son 6 versos. Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un sol au cimetière. J'aime son feuillage éploré, la pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormiré. Que significa, mis queridos amigos, cuando muera, plantad un sauce en el cementerio. Amo su lánguido follaje, su palidez me es dulce y cara, y su sombra planea liviana sobre la tierra en que dormiré. Y han de creer que en efecto los amigos cumplieron la voluntad postrera de Musset. Su tumba, que está en el cementerio Père Lachaise, está siempre cubierta por una ramita de sauce llorón. Solo espero que también hayan dejado el balcón de García Lorca abierto y que en el huerto en flor de Juan Ramón Jiménez sigan los pájaros cantando. Y bueno, el poema de Anita se inscribe dentro de esta tonalidad básica, las elegías del cuando yo muera, cuando yo haya partido, cuando yo ya no sea, ¿qué va a ser del mundo, verdad? Entonces es el cuándo y luego un predicado en que el escritor estipula qué quiere que se haga con lo que de ella reste sobre la tierra. Es inevitable. Este tipo de elegías viene del griego elegos, canto triste, despedida melancólica. Este tipo de elegías, decía, nos deja siempre el alma en otoño, ¿verdad? Corresponden de manera exacta y sinestésica al tercer movimiento en do menor de la tercera sinfonía de Johannes Brahms. Escúchenla y sabrán de inmediato a lo que me refiero. Repito, el tercer movimiento de la tercera sinfonía de Johannes Brahms. Con toda seguridad van a reconocer la melodía. Ahí en esa melodía está encapsulado el sentir de este poeta de Anita, de este poema de Anita, como del de Juan Ramón Jiménez, como el de García Lorca, en fin, como el de Alfred de Musset, cualquiera de los que hemos mencionado. Muy bien, con la reiteración de la palabra cuando, operando aquí como una conjunción, Anita crea una anáfora. Porque una anáfora es cuando una misma palabra da inicio a diferentes versos, ¿verdad? El vocablo abre los versos primero de la primera estrofa, primero de la segunda y penúltimo del poema. El texto comienza como una súplica, una petición. Está formulada hacia el futuro, pero desde la muerte.
La mártir habla post-mortem, por así decirlo. Asume que algún día su cuerpo será sacado del pozo y que le ha servido de sepulcro durante un tiempo no determinado, posiblemente extenso. Y le ruega a su amado que no la invoque. Esta es una palabra muy cargada semánticamente. Invoque viene del latín invocare, y significa apelar a un poder superior para recibir ayuda. Sí, invoquemos a Zeus para que nos saque de este apuro. Invoquemos a Dios para que nos dé confortación. De ahí viene, invocar. Y sus componentes léxicos son el prefijo in en Asia, significa invocare, que llama llamar, dar un nombre. Invocar es un llamar, un llamado hacia, un llamado para que vengan hacia acá, quien sea que sea el invocado. Este hecho de la invocación confiere a la mártir el potencial carácter de alguna deidad, quizás de una divinidad de las aguas. Pienso que podría ser una naya, de una ninfa, una ondina, una sirena, en todo caso, una criatura cuyo elemento es el agua, o ha terminado por serlo después de yacer en ella durante tanto tiempo. Los pechos, que son blancas rodajas del frío, son una metonimia, ¿verdad? Porque son pars pro toto, partes por el todo. Blancas rodajas del frío, los senos son partes del frío, la materialización tangible del frío. Es muy interesante, por eso es más que una metáfora, es una metonimia. Concretamente, la metonimia que conocemos como sinécdoque, cuando aludimos a una parte para referirnos al todo. Decimos, en lo lejos veo venir las velas. Bueno, no son las velas, son los barcos, son los navíos. Pero estamos designando los navíos por una de sus partes, la más visible, las velas. Eso es una sinécdoque y es un tipo de metonimia. Hablar del frío es, en este caso, hablar de la muerte, y de una muerte plural, porque el politraumatismo de la caída al fondo del pozo, el ahogo de la víctima en el agua, la hipotermia, que también habrá dado cuenta de ella, es un montón de muertes, ¿verdad?, acumuladas. Un pozo construido con excavadoras puede fácilmente alcanzar 30 metros de profundidad, y a eso hay que añadir el metro, por decirlo menos, del brocal, posiblemente más de un metro. Si el agua es profunda y la víctima no sabe nadar, pues aun cuando sobreviviese a la caída moriría ahogada. Y finalmente, en el caso de que supiese flotar, la aniquilaría el frío y el ensalobre en torno del pozo. Es curioso, en medio del desierto un pozo será una bendición para un beduino o un explorador extraviado. Pero la valencia simbólica del pozo es ambigua. Basta con que el agua esté contaminada y la bendición se convertirá en la peor de las calamidades. Como decía Víctor Hugo, linda reflexión, ni el agua ni la muerte están nunca en reposo. No existe eso que llamamos agua estancada. Aún en el fondo de un pozo estará cumpliendo con su inmemorial misión de erosionar superficies, socavar estructuras, ablandar terrenos que parecían firmes y prohijar miríadas de bacterias y formas de vida letales que pueden incluir de todo, zancudos, hongos, líquenes, algas, légamos, sargazos, de todo, de todo. Nada puede ser tan caótico y peligrosamente vital como un pozo. Y no hablemos de los minerales deleterios para el ser humano que pueden contaminar un pozo. La peste negra, que redujo a un tercio, oígase bien, redujo a un tercio de la población euroasiática y africana entre 1343 y 1353. Una tercera parte de la humanidad pereció en esta terrible pandemia. La peste negra se propagó en gran medida gracias a los pozos. Las ratas y sus pulgas, que eran los verdaderos vectores de la Yersinia pestis, ¿verdad? Iban a dar a los pozos, porque como los cadáveres humanos arrojados a los pozos propagaron la enfermedad de manera vertiginosa. Los asediadores que sitiaban los grandes castillos de la Edad Media se ponían siempre por meta contaminar el pozo de la fortaleza, cosa que lograban lanzando sobre él toda suerte de inmundicias por medio de catapultas, a fin de doblegar a los asediados. La contaminación de los depósitos de agua, los cenotes, es también una hipótesis frecuentemente esgrimida para explicar la desaparición de la civilización maya. Es un locus ambivalente el pozo, un símbolo de vida, pero también un heraldo de la muerte.
Además, la imagen de los pechos convertidos en rodajas nos genera la visión de una mujer destazada, descuartizada. Es una bellísima imagen. Mis dos pechos eran blancas rodajas del frío, pero transmite un cuadro visual inusitadamente crudo y violento. Pasamos a la segunda estrofa. Cuando del pozo me saquen, hay una inversión. La primera era cuando me saquen del pozo, ahora es cuando del pozo me saquen, con coronas de rocío, mal puesta tendré la boca para tu beso, amor mío. Sí, acertadamente Anita invierte en este verso el orden de los elementos, lo que se llama un hiperbatón. Pasamos cuando me saquen del pozo a cuando del pozo me saquen. Pues asume mucho nuestra mártir. Encontrar a una mujer muerta en el pozo de un siglo, quizás abandonado desde hace décadas o acaso siglos, ¿qué podría quedar de ella? Pero lo que es más grave, los pozos son muchas veces oclusos, cancelados, soterrados, cubiertos de piedras y arena hasta la superficie. La mujer en el fondo de su pozo, suicidio, accidente, asesinato, vértigo, locura, está inmersa en una especie de universo amniótico que la emparenta con el embrión, ¿verdad? Hay algo muy curioso. Simone de Beauvoir en El segundo sexo habla sobre ese estadio que comparte el cuerpo que se pudre con el cuerpo del feto que va cobrando forma en el útero materno. Hay un momento en que ambas expresiones, el cuerpo que va deliqueciendo, que se va desintegrando, es una especie de gelatina corporal. La expresión es de Simone de Beauvoir, no mía. Una especie de gelatina corporal de cosa que se está disgregando, que se está ablandando, ¿verdad? Y comparte eso durante un tiempo con ese estado transitivo que es también el cuerpo humano cobrando forma, cobrando solidez, igual siendo provisionalmente una gelatina corporal en el útero materno. Y Simone de Beauvoir reflexiona sobre este extraño isomorfismo, sobre esta extraña afinidad, ¿verdad? Entonces, así vistas las cosas, la salida del pozo para esta mujer equivale poco más o menos a un segundo alumbramiento, pero solo podría ser simbólico, ¿verdad? Hemos de asumir que su cuerpo debe encontrarse en avanzadísimo estado de putrefacción o quizás ya no es más que un amasijo de huesos. Ella, en todo caso, apuesta a que será encontrada, y esa es la raison d'être del poema. La imagen de la corona de flores, la corona de rocío, perdón, no podría ser más bella. No podría ser más bella. Cuando del pozo me saquen con coronas de rocío, qué cosa más linda. Las coronas pueden ser de espinas, de flores, de perlas, de piedras preciosas, de ramitas de laurel, tal los casos de Dante y Virgilio. El laurel es el gran emblema de los poetas y ahora lo sabemos, gracias a Anita, también puede haber coronas de rocío. Las jóvenes vírgenes de muchas culturas llevaban trenzadas coronas de flores en la cabeza y las elegidas para los ritos sacrificiales también. Ifigenia en Áulide llevaba su corona, ¿verdad? Cuando su padre Agamenón decide sacrificarla para horror e ira de su madre Clitemnestra, porque la tropa que llevaba para quitarle a Helena a París, que se la había robado a Menelao en esa tremenda guerra, Agamenón se lanza con todos sus hombres para devolverle Helena a Menelao. De pronto se produce una mar quieta, no hay viento, no hay brisa, no hay nada, no se mueve una hoja y los soldados se están poniendo inquietos y amenazan con un motín. Entonces, para que los dioses le den nuevamente viento a las tropas de Agamenón, Agamenón sacrifica a su propia hija e hija de Clitemnestra, Ifigenia, ¿verdad? Y llevaba su corona. Es un momento tremendo de la mitología griega. Después, Clitemnestra, furibunda, encontrará manera de vengarse del asesinato de su hija, del sacrificio de su hija, matando a Agamenón. Pero esto le ocasionará a Clitemnestra el odio de su hija, Electra, que se las arreglará para matar a su vez a su madre. Hay mucha violencia en todo esto. Muy bien, evoco a Neruda, y el verso cae al alma como al pasto el rocío, nos dice el poeta chileno en el poema 20 de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es por lo tanto ese rocío, que es la corona de esta mujer que sale del pozo,
o que invoca que la saques del pozo, es algo que baja del cielo, ¿verdad? El rocío es una especie de bendición, de unción, el beso de la naturaleza, la caricia del amanecer. El rocío trasluce siempre el color del pétalo o de la hojita de hierba sobre la que se ha condensado. Es un símbolo de renacimiento, de reverdecimiento, de recomenzar de la vida. Si me permiten valerme de un quiasmo clásico, yo diría que el rocío es luz líquida y agua luminosa. Repito, el rocío es luz líquida y agua luminosa. Y no olvidemos que se trata de varias coronas. Ninguna reina podría estar tan espléndidamente ataviada. Al hablar del rocío recuerdo a Rabindranath Tagore. He perdido mi gotita de rocío, le dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. Siempre he amado ese micropoema de Rabindranath Tagore, lo repito. He perdido mi gotita de rocío, le dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. Imagínense ustedes. Y en efecto, el rocío es perlado, es un pequeño milagro de cristalería natural, ¿verdad? Y esta mártir, ataviada con sus coronas, me hace pensar en dos referentes pictóricos inevitables. La Jeune Martyre, la joven mártir del pintor Paul Delaroche, pintado en 1855, hoy en el Louvre de París, y Ofelia, de John Everett Millais, un pintor prerrafaelita, pintado en 1852 y que está hoy en la Tate Gallery de Londres. Prefiero la primera, la joven mártir de Paul Delaroche. Siempre ha sido una de las imágenes de mi vida y es una visión que me ha obsesionado más de lo que quiero y debería admitir. Después del estreno de Hamlet, allá cerca de 1601, proliferaron por toda Europa pinturas en las que veíamos a la heroína yacente en su arroyo con su ramo de florcitas en las manos. La vasta mayoría de estas pinturas se ha perdido o ha sido destruida. Quisiera tenerlas todas en mi casa, en una galería secreta a la que yo solo tendría acceso. ¿Me dan permiso de fantasear un poquitillo o no? Resulta, yo diría, perifrástica y quizás simplemente eufemística la expresión mal puesta tendré la boca para tu beso, amor mío. Bueno, es evidente que a la caída debe haber desfigurado el rostro de manera atroz. Esa boca podría haber terminado en la nuca de la heroína y Dios sabrá cuántas monstruosidades más exhibirán ahora su cuerpo y su rostro. El verso no es otra cosa que una litotes. La figura literaria consiste en atenuar, a menudo irónicamente, el significado de ciertas horrorosas realidades. Eso es una litotes. Cuando Anita, por ejemplo, publica su libro La muerte y otros efímeros agravios, está usando una litotes, porque la muerte ciertamente es muchísimo más que un agravio y no tiene nada de efímera, es para siempre, tiene fama de ser para siempre. Entonces es una litotes irónica, ¿verdad? Una atenuación del dramatismo de una frase o de un tema mediante la ironía. Es muy conmovedor el hecho de que la mártir piense aún y siempre en el beso de su amado. Es muy lindo. Y es absolutamente enternecedor que se dirija a él como amor mío. Anita logra eso que solo la poesía es capaz de conseguir, que una expresión trillada se descubra inédita, fresca, remozada. Francamente, cuando leí esas dos simples palabras, amor mío, sentí que las escuchaba por vez primera en mi vida. Y temo que tal sea en efecto el caso. Pero la fórmula, amor mío, era esencial para preservar el esquema de rimas. Amor mío, que en el segundo verso de la primera estrofa rima con frío, en el cuarto verso de la misma con rocío. Amor mío, frío, rocío, ¿verdad? Entonces era importantísimo, amor mío. Pero más allá de la eufonía propia a las rimas, la expresión amor mío es infinitamente más bella que mi amor. ¿Por qué? Pues mi reino por una respuesta, no sé exactamente, ¿cómo habría de saberlo? No tengo contestaciones para todos, queridos amigos, sobre todo un poema es un texto tan ambiguo, ¿verdad? Ambas expresiones tienen los mismos componentes sémicos, un pronombre personal, posesivo, mi o mío, y un sustantivo, amor. Pero resulta que a diferencia de la aritmética, en el lenguaje verbal y de manera preeminentísima en la poesía, las palabras no son conmutativas, no son permutables. El orden de los factores sí altera el producto y tal es justamente el estudio de la retórica.
amor mío tiene muchísima más resonancia que la expresión con el pronombre delante, mi amor. Es más entrañable, amor mío, es más íntima, se siente en ella más sinceridad. La sonoridad io es intrínsecamente hermosa. Es tan bello este poema, ligeramente anacrónico en su estilo, pero precisamente por ello más singular. Se trata de una pieza como no encontraremos otra en la poesía de Anita, como ya lo dije. Supongo que amor mío se beneficia del diptongo final que le da más resonancia, más pedal, más reverberación que mi amor, que suena sin gracia, más reverberación sonora, amor mío, ¿verdad? Aquí habla el músico, no el experto en fórmulas amatorias que no soy ni seré jamás. Pasamos a la tercera estrofa o tercer cuarteto o tercer serventecio. Que mi vuelo de ventisca desde mi cuello partido me ha de robar del balcón para darme al pozo por nido. Lo primero que debemos observar es que una cosa es el viento y otra muy diferente la ventisca. Esta es violenta, turbia, aborrascada, fría, tormentosa. Es como si la mujer hubiese sido robada por el viento. Ahora no sería ya una divinidad acuática, sino una deidad aérea, como las Eólidas, la hija de Eolos, ¿verdad? El dios de los vientos. Pero esa ventisca no es otra cosa que la muerte, uno de sus 1000 disfraces. Es casi imposible no evocar una vez más al Erlkönig, a menudo traducido como rey de los vientos alisios, de la fantástica balada de Goethe que Schubert musicalizó. Fue uno de sus primeros líderes, una de sus primeras canciones. Y ahí habla del Erlkönig, el rey de los vientos alisios. Es un personaje mefítico que cabalga a lomos del viento y se roba a los niños, mujeres y a las criaturas enfermas. Es un personaje muy oscuro, el Erlkönig. Nuestra mártir fue robada por el Erlkönig, el rey de los elfos, también se traduce así. Fue arrancada a su balcón por la ventisca. Un balcón es el sitio por excelencia de los diálogos de amor, de las serenatas, de los juramentos musitados al oído, del idilio plenilunar, ¿verdad? Para García Lorca era el símbolo mismo de la vida, ya lo vimos, cuando muera dejado el balcón abierto. Pero en el poema de Anita funciona como emblema de muerte. El balcón es en cierto modo como la proa o la popa de un barco. Nos sitúa en lo alto, a la intemperie, nos expone y nos posibilita al mismo tiempo la perspectiva óptica de una atalaya, de un centinela. El balcón que Anita utiliza para metaforizar la vagina dilatada en el alumbramiento del poema Ábrete sexo, el balcón decía, se inscribe dentro de una economía interior-exterior, como los labios. Es un tema que ya hemos abordado en otros programas. El balcón representa un épanouissement, un rebose del espacio interior de una casa hacia el exterior. Forma parte de ambas dimensiones. Prolonga el interior bajo la forma de una protuberancia arquitectónica hacia el exterior. El balcón está al lado de la alcoba, espacio íntimo, privadísimo, donde se duerme y se sueña, que son actividades entrañablemente personales. Pero también se abre hacia la noche y las estrellas. En suma, es ambivalente. El balcón es el locus de la más célebre escena de amor de la historia de la literatura, Romeo y Julieta. Siempre evocar, siempre recordar que Julieta tenía 13 años en la tragedia de Shakespeare y Romeo a lo sumo 2 más. Eran casi niños. Pero el balcón es también, bueno, es a través de él, de sus balaustradas, de sus vaporosas cortinas, que los vampiros entran a la alcoba a beber la sangre del cuello de las bellas. Entonces el balcón tiene 2 valencias simbólicas, ¿verdad? La mártir fue arrebatada a su balcón por una súbita ventisca siniestra que la fue a depositar en su nido, entre comillas, que es el pozo. Más que nunca, la ambivalencia del pozo como cuna y como sepulcro salta a la vista. La imagen de mi cuello partido me hace pensar en el ciervo quebrado del poema ¿Dónde está mi madre? de Anita Starú. Ese cuello partido sugeriría una muerte por desnucamiento, pero no es cosa que quiera explorar más de la cuenta, porque no siendo médico forense, sino tan solo escritor y músico, no creo que me funcione meterme mucho en esos andurriales. Ese cuello partido, entre comillas, me hace pensar en un cadáver en muy avanzado estado de delicuescencia o bien en un esqueleto,
donde todo cuanto en el cuerpo no sean cristales de fosfato cálcico, todo lo que no sea calcio, mineral, se ha disuelto para siempre. La ventisca es fría, como las blancas rodajas de frío que son los senos de la mártir. Pese a la negrura inescrutable del pozo, todo en este poema es blanco. El color del frío, ese que mata al cisne del soneto de Mallarmé, el animalito que ve como sus patas quedan prendidas en el agua congelada de un lago y siente a la muerte azul, a la gangrena treparle por el cuerpo. El rocío es frío, el agua del pozo que habrá recibido todo el sereno de la noche es fría. Estamos inapelablemente bajo la égida de la muerte. Pienso en el cuerpo de esta mujer yacente en el fondo de su pozo y no puedo, simplemente no puedo dejar de evocar un párrafo del Ulises de Joyce. No es más que un párrafo, 6 líneas de prosa, unas poquitas palabras. Sin embargo, es una absoluta obra maestra. Sí, es una obra maestra porque tiene la capacidad de inficionar nuestras almas y quedarse prendida de la membrana interna de nuestros párpados para desde ahí atormentarnos aún durante el sueño. Lo transcribo para ustedes. Esto es del Ulises de Joyce. La madre de Stephen, extenuada, rígidamente surge del suelo, leprosa y turbia, con una corona de marchitos azahares y un desgarrado velo de novia, la cara gastada y sin nariz, verde de moho sepulcral. El pelo es lacio, ralo. Fija en Stephen las huecas órbitas anilladas de azul y abre la boca desdentada diciendo una silenciosa palabra. Yo fui la hermosa May Golding. Estoy muerta. Este párrafo es absolutamente sensacional. Y claro que es aterrador, pero es que también es un festival de la palabra, ¿verdad? Es un festival de la palabra, qué cosa más bella. Bueno, evoqué este párrafo que tengo aquí en mi antología de las cosas más hermosas que he leído, aterradora pero hermosa. Le evoqué a propósito de la mártir caída en el pozo de Anita, robada de su balcón por la ventisca y depositada en ese nido, entre comillas, que es el pozo. No sé a ustedes, queridos lectores, pero a mí este pasaje de Ulises de Joyce me pone los pelos de punta. Es una imagen imborrable, resulta prodigioso cuánto impacto y riqueza visual puede un escritor encapsular en tan solo un puñado de palabras. He traído a colación a la putrescente May Golding, ¿verdad?, a quien ya mismo dejamos seguir reposando hasta la consumación de los tiempos, porque en ocasiones me pregunto si tal es tal es el estado en que nuestra mujer del pozo espera el de su amante, si estará en esas condiciones, como May Golding. Si quizás la pobre Martin no tiene siquiera conciencia plena de estar muerta, o peor aún, de ser residente de una comarca liminar entre la vida y el eterno silencio. Está claro que nos habla, ya lo señalé, que está claro que nos habla hacia el futuro. Todo el poema es una larga, patética súplica, pero lo hace desde más allá de sus pechos como rodajas frías, más allá de sus coronas de rocío, más allá de su boca mal puesta, más allá de su cuello partido, más allá de su rapto por el demonio de los alicios, más allá de la muerte. Y pasamos al último estrofa, el último serventecio. Así no me hables, terrible, ojo arisco, labio arisco, cuando me llames al lecho, mi lecho el pozo, amor mío. Por alguna razón, seguramente por muchas razones, los dos últimos versos del poema me evocan a Edgar Allan Poe. Creo que es producto de la repetición de las palabras lecho y pozo, que de manera típicamente poiana no aportan nada fáctico al texto, digamos, nada que no sepamos, pero que tienen una tremenda fuerza encantatoire, una fuerza de encanto, de hechizo, de certidumbre. Cito al gran escritor bostoniano, apenas un párrafo de su gran poema Annabel Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee. And the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so, all the night tide, I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in the sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Qué músico del verbo era Edgar Allan Poe, qué maravilla. Esto traducido al español es: pues la luna nunca brilla sin traerme sueños de la más preciosa Annabel Lee,
y las estrellas nunca saldrán, pero veo el brillo de ojos de la bella Annabel Lee, y así, durante la marea en la noche, me acuesto al lado de mi querida, mi adorada, mi vida y mi esposa, en su sepulcro junto al mar, en su tumba junto al resonante mar. Muy bien, de manera que no podría ser más conmovedora, la mártir de Anita nos implora a su amado, así no me hables terrible, le implora, así no me hables terrible. Siente quizás que en el estado en que se encuentra, casi cualquier palabra que él profiriera la heriría en lo más profundo de su alma. Lo mejor sería probablemente el silencio, pero no solo le teme a las palabras, sino incluso a la mirada. Ojo arisco, labio arisco. Bella palabra arisco, ¿eh? Bella significa hosco, desabrido, áspero, huraño, adusto. Suele suceder que el tono con que las palabras son pronunciadas, mucho más que su sema, su significado, nos hiera en lo más hondo de nuestro Sancta Sanctorum, ¿verdad? Las palabras pueden ser todo lo melosas o rabiosas que se quiera. Serán los elementos suprasegmentales del lenguaje los que tienen más impacto emocional en nosotros. ¿Cuáles son los elementos suprasegmentales del lenguaje? Bueno, el tono, el énfasis, la cadencia, la dinámica, el tempo, la velocidad, las pausas, el gesto, la mirada que acompaña la palabra, en fin. Somos criaturas tremendamente frágiles y vulnerables. Aún un silencio inoportuno puede matarnos. Luego la mujer prevé el momento en que su amado la llamará, pero, oh sorpresa, de esto suceder, él la estaría llamando al lecho, ese que no es otra cosa que el pozo. ¿Qué debemos colegir? ¿Será que el amado es también un residente del pozo? ¿Desde dónde se supone que él la va a llamar? Sabemos que la llama para que la acompañe en el lecho, pero resulta que el lecho es el pozo. ¿Quién está dentro y quién está afuera? ¿Será concebible que la mujer errase fuera del cenote igual unánima en mitad de la noche y que su esposo la espera desde ese lecho que es el fondo del pozo? Esto supondría que ambos cayeron al pozo y ella simplemente se escapó para merodear nocturnamente por los alrededores. Pero si tal es el caso, ella no tendría ninguna razón para temer que el esposo reaccionara negativamente ante su anfractuoso cadáver y su boca desacomodada. No. Concluyo que él está fuera, naturalmente, y que la llamará al lecho, sin saber que el lecho ahora es el pozo, su nido, su eterna residencia. Si quiere unirse a su amada, tendrá que hacerlo tanásicamente, yaciendo con ella en el fondo del pozo, como Edgar Allan Poe yace al lado del sepulcro de Annabel Lee, allá en un reino por cerca del mar, como nos dice el poeta. Sí, esto es lo que creo. Si mi lectura parece por momentos balbuciente o tentativa, es porque en efecto lo es. Y creo que eso habla muy bien del poema que tenemos en nuestras manos. Recuerden por enésima vez, amigos, el apotegma de Mallarmé. Todo lo que sea sacro o se pretenda tal, tiene que rodearse de un velo de misterio. El amor ciertamente es sagrado. De hecho, es lo más sagrado que existe en el mundo. Es la condición de posibilidad de toda sacralidad. El filósofo griego Demócrito de Abdera sostenía que la verdad estaba oculta en el fondo de un pozo profundísimo, negro e inaccesible. Era su alegórica manera de plantear la tesis según la cual, si la verdad existe, el ser humano carece de las herramientas cognitivas para develarla. Bueno, ya sabemos que en el fondo de los pozos pueden haber muchas cosas. Suelen nunca salir a la superficie y cuando salen no equivalen al unheimliche freudiano, a lo siniestro, a lo extraño familiar, a lo que debía estar soterrado en el subsuelo inconsciente de la psique, pero de pronto emerge a través de una impensada fisura para aterrarnos con su fantasmática presencia. Este es un concepto importante de Freud, unheimliche, lo que está reprimido, lo siniestro y que no debería salir, y cuando sale nos sume el terror. El cuando me saquen del pozo de Anita resuena como una expectativa completamente irrealizable. Hay seres en el mundo que viven en sus pozos y jamás salen de ellos. En la novela El túnel, Ernesto Sábato ve la existencia humana como un túnel que no nos permite ponernos en contacto con nadie más en el mundo, puesto que cada infeliz ser humano está condenado a avanzar a ciegas entrópicamente por su túnel personal, ese que solo a él pertenece y que nadie más recorrerá y no se puede devolver, tiene que ir siempre hacia adelante.
Es un túnel personal, solo a él pertenece. No hay corredores, puentes o vías comunicantes entre los túneles. Somos locos solitarios que hablamos con las paredes. La comunicación es una imposibilidad ontológica, una ilusión de los seres humanos. Sábato se adhiere con esta concepción de la vida al nihilismo nietzscheano, donde el filósofo comprueba la incomunicabilidad esencial entre los seres humanos, el radical fracaso de la palabra y el lenguaje. Creemos que nos comunicamos, pero es una ilusión apenas. En realidad no nos comunicamos. Pues un pozo puede igualmente alegorizar esta existencialista concepción de la vida, porque después de todo, un pozo no es más que un túnel vertical, si lo vemos así, ¿verdad? Un símbolo del solipsismo, de la soledad, del aislamiento radical e irremediable, de la claustrofóbica naturaleza de la experiencia humana, de lo que Erich Fromm llamaba la cárcel de la separatidad existencial. Se me ocurre pensar que si nuestra música y nuestra poesía vuelan lo suficientemente alto como para emerger del pozo y bajar a cada uno de los pozos donde yacen los demás seres humanos, quizás podríamos siquiera comunicarnos a través de vagos y lejanos ecos. No sería poca cosa, fe mía, no sería poca cosa. Como ya lo observé, el amor mío del último verso rima con el amor mío del segundo verso del poema. Es una bella elección. Le confiere al texto redondez, un sentido de recapitulación, de regreso al tema A, dirían los músicos. Mío es una palabra hermosa para concluir un poema. Tiene música, tiene melodía. El hiato io le otorga esbeltez al verso, a la palabra mío. Le otorga resonancia, le da pedal, le da enchantement, le da resonancia. Sí. Ese mismo hiato que encontramos en el vocablo elegía, ¿verdad? Mía elegía. Es que en mi sentir este poema de Anita es justamente eso, una elegía, un canto melancólico en el que amor y muerte se funden en un inextricable abrazo. Ah, bello, bello, bello texto, menos sencillo de lo que la primera lectura sugiere y lleno de las cualidades que hacen grande la poesía de Anita. Un gran abrazo para todos, queridos amigos. Gracias por prestar atención a mis palabras y nos damos cita para nuestro próximo programa, Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Un abrazo lleno de afecto.